Carrera de caballos se llama. Vamos a hacer acá. Este es un problema particular. Yo hoy vamos a explicar todo lo que tiene que ver con esto. Inicialmente no me pregunten todavía la fecha, porque eso lo vamos a explicar después. No me pregunten de cuánto, no. Enfoquémonos en el problema. Enfoquémonos en entender el problema, lo que siempre he dicho yo en estas cosas. Este es hecho para ustedes. Aquí tenemos que centrarnos también en todo lo que tiene que ver con la creatividad, porque dicen las imágenes bonitas, ¿cierto? ¿Y en qué consiste eso? Supongamos que tenemos un hipódromo en Talca, cosa que sabemos que no existe. En Talca lo más existe, en el Camino a Mauro he visto unas carreras chilenas. El turf es un término común, dice, entre diversos países americanos para designar a las carreras de caballo, en la que el público puede apostar. No vamos a apostar nosotros, por si acaso. Ahora, si quieren, alguien le puede incorporar el concepto de apostar. Debido a que las carreras de caballo tuvieron su origen en las campiñas de Inglaterra, recibieron el nombre popular de turf, césped en inglés. Esa es la idea. Las carreras ocurren en pistas de vuelta cerrada, conocidos también como hipódromos. Por lo general son óvalos o tienen forma más rara, algunos triángulos. Para este caso vamos a suponer que es una línea recta nomás, una pista recta, no tiene curvas, no tiene nada para no complicar la resistencia. También hay pistas abiertas como para carritos. Además se tiene la variante local, denominada carrera a la chilena, para los nuestros, que son dos caballos nomás separados por un anillo o un palo y cada uno por su lado, ¿no? El piso generalmente es de arena o de césped. Los dos hipódromos más importantes de Chile, uno es el Club Hípico, que es de césped, y el otro es el Hipódromo Chile, que es de arena. Además de las pistas, los hipódromos poseen tribunas para que la gente vea las carreritas, con vistas panorámicas de las carreras para los aficionados y ventanillas para la venta de apuestas. Se espera, y aquí estamos, o sea, toda la parte de arriba es para que ustedes se centren un poco en el problema. Siempre tienen que buscar algo en donde centrarse del problema. Ahí yo los llevo a la mano a que ustedes, toda su cabeza, más o menos ya empiecen a dibujar en su cabecita lo que está pasando. Ese es el contexto. Todo problema siempre yo tengo que entender su contexto. Si no, no lo voy a poder resolver. Tenemos el contexto. Una vez que está listo el contexto, alguien nos tiene que decir, bueno, y de ese contexto, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y es lo que se espera en este proyecto, es que se simule una carrera de caballos, se simule, en la cual los equinos, dice, se muevan aleatoriamente. Nosotros hemos visto algunas cosas aleatorias ya, pero aquí va a ser mucho más complejo el tema. Se mueven aleatoriamente, de acuerdo con las reglas que más abajo se detallan. Es decir, además debo cumplir yo ciertas especificaciones. Se mueven aleatoriamente de acuerdo con las reglas que más abajo se detallan. Aparte de eso, tenemos requerimientos, requisitos, especificaciones que nos va a hacer alguien. Yo no desarrollo un programa, porque todo informático sigue requisitos. Se espera que en este proyecto se simule una carrera de caballo, en la cual los equinos se mueven aleatoriamente de acuerdo con las reglas que más abajo se detallan. ¿Cuáles son esas reglas? De aquí viene todo el tema. Indicaciones. Arriba tenemos el contexto, un breve bosquejo de lo que se espera, y aquí está la especificación de lo que debemos desarrollar. Siempre pasa lo mismo en todo problema en informática, que no lo pueda escribir tan bonito como lo he escrito yo y estratificado, pero todo problema siempre tengo que reconocer dónde está el contexto, dónde está lo que me deberían pedir y bajo qué condiciones debo yo dar respuesta a lo que me quieren pedir. Siempre lo mismo. Contexto, que es lo que se pide, y las especificaciones. Y posteriormente, en otro problema vamos a ver, viene en la descripción y el análisis de los datos, es decir, qué es lo que tengo y qué es lo que debo generar desde el punto de vista de datos, no del problema. Y no tenemos mayores dramas. Ya, eso tiene que ver con Scratch. El movimiento de cada uno de los caballos en la simulación, ojo, movimiento de cada uno de los caballos, significa que yo debo pensar ya en mi cabeza, o sea, hay más de un caballo. Sí, no sé cuántos, pero hay más. Y debe ser aleatoria. ¿Y cuál movimiento? ¿Que se suba para arriba, para abajo, para el lado? No, pues se supone que los caballos todos tienen que avanzar. Si usted define su pista larga nomás, a lo mejor tiene que avanzar de izquierda a derecha, o si usted quiere hacer una pista rara en diagonal, ya es problema suyo, pero tiene que avanzar en un mismo sentido todos los caballos. Pero, ahí hay un pero. En primer lugar, se debe seleccionar cuál de todos los caballos participantes se moverá. Si usted tiene una carrera de caballos y tiene, supongamos, 5 caballos, y los 5 parten y los 5 van avanzando al mismo tiempo, los 5 van a llegar igual.
No es la idea. Entonces, ahí es donde entramos nosotros a entender el problema. Por eso es que es bueno que ustedes entiendan el problema. Entender el problema significa qué cosa hay detrás de todo esto que estoy aquí yo tratando de potenciar. Voy a echar a andar mi tablet. Apareció el numerito en pantalla, ¿no? 0494. Ya. ¿Cómo vamos a entender esta cosa? Vamos a suponer que tenemos nuestra pantallita. Ustedes tienen que hacerse siempre dibujitos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos nuestra pantalla. Esa pantalla yo voy a dividirla. Vamos a suponer que los caballos se van a mover de izquierda a derecha. Por lo tanto, voy a dibujar un caballito aquí, un caballito aquí, un caballito por acá. Estoy haciendo lo que a mí se me ocurriría que debería... No lo estoy mostrando en todo caso. Ahí está. Se van a mover de izquierda a derecha. Esta va a ser una pista, en teoría. Y aquí tengo los caballitos. ¿Cómo funciona esto de que sea aleatorio? ¿Qué significa que sea aleatorio? En primer lugar, debe moverse uno de ellos nomás. Debo seleccionar uno. Aquí estoy, fíjense, estoy resolviendo el problema. Seleccionar uno. ¿Cuál selecciono? Ah, para seleccionarlos debo identificarlos. ¿Cuál muevo? El 1, el 2, el 3, el 4. No sé. Uno de ellos debe moverse. En este instante de tiempo aquí, en este momento, solo uno se va a mover, no todos. Pues si se mueven todos, entonces todos van a avanzar juntos. No es la idea. La idea es que en forma aleatoria vayan moviéndose uno indistintamente. Una vez que seleccione el que se va a mover, supongamos que seleccione este, ¿cuántos pasos va a dar ese caballo? Va a avanzar 1, 2, 3. Si siempre avanza 3, entonces siempre los caballos van a ir avanzando casi al mismo ritmo, ¿no? Tiene que ser en forma aleatoria también el movimiento. Selecciono el caballo. Después de seleccionar el caballo, selecciono pasos. Es decir, ¿cuántos pasos va a dar? Y esto lo voy a repetir ¿hasta cuándo? Hasta que ningún caballo pase un objeto que se va a denominar meta. El primer caballo que toque la meta, entonces es el que ganó. Entonces estos caballos van a ir avanzando. En un primer momento va a avanzar uno. En un segundo momento va a avanzar otro. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos momentos que yo estoy explicando acá, se va a seleccionar uno solo de ellos en forma aleatoria. En cada uno de estos tiempos, aquí seleccioné uno y se movió. Acá seleccioné uno y se movió. Puede ser el mismo o puede ser otro. Entonces eso es lo que da la aleatoriedad. Aleatoriedad significa que yo no sé qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Y en cada uno de ellos, y eso lo voy a repetir hasta que llegue alguno acá. Yo no sé cuál es el que va a llegar primero, porque como estos se fueron avanzando en forma aleatoria y además fueron avanzando una cantidad de pasos también aleatoria, yo no sé al final cuál es el que ganó. Para saber cuál es el que ganó, el primero que tocó la meta, el primero que llegó acá. El primero que llegó acá, ese es el que gana, que no necesariamente es el primero que parte. Error que se cometen y que eso yo evalúo, porque no entienden el problema. Empiezan a mover el 1, después mueven el 2, después mueven el 3, después mueven el 4. Después empiezan nuevamente con el 1, no, eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que en forma aleatoria se mueva 1. Puede ser 2 veces el mismo. ¿Por qué? Puede ser, si aleatoriamente le tocó 2 veces, le tocó 2 veces. ¿No? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ese es el concepto. Eso es lo que deberían trabajar en el laboratorio. Cómo hacer esas cosas, cómo entender eso. Ya, vamos a continuar explicando el problemita, porque tiene otras cositas más que deben resolver ustedes. Voy a achicar un poco esto porque para poder tener el chat al lado, porque se me pierde el chat cuando muevo esto. Se me pierde el chat. Ya ves, tengo el chat.
Ya. Está claro que el movimiento de cada uno de los caballos en la simulación debe ser aleatoria. En primer lugar, se debe seleccionar cuál de todos los caballos participantes se moverá. Eso ya lo dijimos. La pregunta de fondo ya lo tenemos en el dibujito hecho, acá ya no está claro. Pero después bien la pregunta es, ¿y cómo se hace esto en Scratch? Para esto, cada caballo deberá tener un número que lo identifique. Y ahora, si quieren, le ponen un nombre, pero inicialmente un número que lo identifique. Una vez seleccionado el caballo, se debe indicar la cantidad de pasos que se moverá. También es un número aleatorio que va a estar entre 5 y 10. Y esto lo pueden ir modificando ustedes también. Pero esto son las especificaciones. Y finalmente, generar de manera aleatoria, y aquí está la complicación de ustedes. Este es el punto complejo. Y finalmente, generar de manera aleatoria un pequeño cambio de dirección del caballo. Recuerden que los caballos los estamos moviendo de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Pero iban todos en la misma línea, por el mismo carril. Esto es como las pistas de atletismo, ¿cierto? Donde el participante no se puede mover, no se puede salir del carril, o si no es penalizado. En las carreras de caballo no existen estos carriles, pero sí está penalizado cuando un caballo molesta a otro. ¿Y aquí cómo lo logramos hacer eso? Vamos a ir generando un pequeño giro, un pequeño cambio de dirección del caballo, que va a ser un número aleatorio entre menos 5 y 5 grados. ¿Qué significa eso en el problema? De ahí es donde está la complicación. ¿Cómo lo van a resolver ustedes? Si los problemas tienen que tener una parte en que yo tenga que pensar un poco el tema. Si yo lo llevo esto nuevamente a mi problema, voy a tener claro que voy a tener un caballo, estoy dejando los caballos, que está avanzando hacia allá. Al avanzar hacia allá, se supone que iría siempre por un mismo carril. Vamos a suponer que el carril es la línea del cuadrito acá. Vamos a suponer que un caballo va por aquí. Por lo tanto, en teoría, estaría enmarcado en eso. Si yo lo hago avanzar, siempre va a avanzar derecho. En cambio, si yo tengo por acá otro caballito, en este otro carril, también siempre va a avanzar derechito, no hay problema. Pero lo que yo estoy pidiendo con el requerimiento es que yo tengo claro que se va a mover este caballo, sé que se va a mover una determinada cantidad de pasos, pero además sé que va a cambiar su dirección. En este momento nosotros sabemos que está apuntando hacia la derecha. Eso en Python es 90 grados, ¿se acuerdan? Eso es ir hacia la derecha. 90 grados, si mal no recuerdo. ¿Qué significa eso? Que yo debo cambiar su dirección. Pero esa dirección va a ser cambiada en más o menos 5 grados. ¿Qué significa eso? Que si le salieron 5 grados positivos, entonces el caballo va a tender a ir hacia abajo. Puede subir, pero siempre se va a mantener en eso. Ahora podría ir hacia abajo y nuevamente hacia abajo, y va a colisionar con el de abajo, porque está cambiando la dirección. Es un cambio bastante chico, más o menos 5 grados. ¿Por qué le pongo más o menos? Porque en un momento puede ir hacia abajo y si le salió negativo va a cambiar hacia arriba. Entonces va a ir haciendo como zigzagueando, como efectivamente corren los caballos. Los caballos no corren en línea recta. Los caballos siempre llevan un pequeño cambio de dirección, se están yendo de un lado para otro, por eso va el jinete. El jinete es el que tiene que tratar de mantenerlos en su línea, a diferencia de los seres humanos que cuando corren en una pista lo hacen casi de forma recta. ¿Por qué? Porque ellos van viendo la pista, el caballo no lo va viendo. Así que eso es lo que se pide y se plantea inicialmente en el problema. Por eso no es fácil, por eso no quiero yo que todavía ustedes se vayan para otro mundo, sino que estamos acá todavía. Estamos acá, estamos tratando de sacarle el jugo a Python. La clase pasada vimos que se podían hacer hartas cosas interesantes. Ya una vez seleccionado el caballo, debe indicar la cantidad de pasos que se moverá, número aleatorio entre 5 y 10. Y finalmente generar de manera aleatoria un pequeño cambio de dirección, entre menos 5 y 5 grados. Esto, dice, puede dar lugar a colisiones entre dos caballos. Como bono adicional, intente detectar esas colisiones. Bono adicional significa que mejor nota. En este caso, el caballo que ocasionó la colisión debe ser descalificado de la carrera. ¿Qué significa eso?
que debe desaparecer. Ojo, el caballo que ocasionó la colisión. Esta simulación debe comenzar con todos los caballos en su lugar de partida, y al momento de presionar la bandera verde comenzará la acción y durará hasta que algún pingo cruce la meta. Punto. Esto es la descripción de la simulación. Ese es el problema en sí, en términos generales. Ese es el problema. Y ahí está toda la información. Y yo debo dar respuesta a eso. Si mi problema, mi solución, no da respuesta a esto, tal como me lo piden, entonces no es la solución al problema. Y si lo miramos desde el punto de vista de plata, entonces, y si un dueño les dijo que tenían que hacer eso, algún mandante, no van a obtener su remuneración porque no cumplieron el objetivo. Ahora, si lo vemos en términos de notas, significa que por mucho que quede bonito un problema, si no cumple con esto, no tiene buena nota. Y aquí empezamos los problemas generalmente en el mundo nuestro. Pero, profe, si funciona, es que a mí no me interesa que funcione solamente, a mí me interesa que funcione bajo ciertos parámetros, bajo ciertos requisitos. Y yo por eso no quiero tener problemas de aquí a final de semestre. Si yo doy una tarea, explico claramente qué es lo que debe contener, entonces, si no contiene eso, y por muy bonita que sea la tarea, y por mucho que se la hayan hecho otras personas y que sean de quinto año y que dicen que va a funcionar, sí. Una cosa es que funcione y otra cosa es que cumpla los requisitos. Si no cumple estos requisitos, no está correcto. Así es simple. Profe, pero si mi máquina funciona, debe funcionar siempre. Porque cuando usted le mandan a hacer un programa, usted no le va a decir, ya le vendo el computador, pero tiene que funcionar en mi computador, tiene que ir a mi casa a ejecutar el programa para que funcione. Usted tiene que preocuparse de que funcione en forma genérica, que a cualquiera le debe funcionar. Por eso se ponen los requerimientos. Yo lo voy a ejecutar en Scratch 3.0. Si usted lo hizo en Scratch 2.0 y al ejecutarlo en 3.0 no funciona, no es mi problema, porque mi problema ya estaba definido que era Scratch 2.0. Fue usted que no cumplió las órdenes del mandante. Usted fue que no cumplió las especificaciones. Por lo tanto, no me vengan a decir si en mi máquina funcionaba. No, tampoco es respuesta. El programa tiene que funcionar en cualquier máquina si es que se hicieron con las especificaciones correspondientes. Así que tampoco quiero tener problemas con ese, que hay llanto todos los fines de semestre, profe, porque yo lo hice en mi computador. Claro, resulta que en su computador usted puso una ruta de donde hay algún dato o alguna cosa de su computador. Pero el sistema de archivos, es decir, los nombres que usted le pone a sus carpetas, es suyo, no mío. Entonces la carpeta que usted está haciendo referencia dentro de un programa no va a existir en ningún otro computador más que en el suyo. Entonces tengo que pensar todas esas cosas, o sea, tengo que asegurar de que efectivamente lo que yo hice le funciona a cualquiera. Así es como trabajamos. O sea que no evalúa el desarrollo. No. El desarrollo se evalúa una vez que se cumplen las especificaciones. Usted cumplió las especificaciones, ya, ahora veamos el desarrollo. Veamos cómo lo hizo. Veamos si está correcto o no está correcto. Vuelvo a repetir, así es simple, porque si no, yo digo esto y usted ni siquiera le diría esto, oiga cabro, háganme un juego que parezca carrera de caballo. No, háganlo como quieran, no, se va a dar lo mismo. No se trata de eso. Así que quede claro, Joaquín. Él me dice, o sea, que no evalúa el desarrollo. Sí se evalúa el desarrollo. Y el desarrollo está acá. El desarrollo no es sentarme en la máquina y empezar a poner objetos. El desarrollo está desde el momento en que usted leyó el enunciado. Ahí comenzó el desarrollo. Si usted no sigue estas especificaciones es porque su desarrollo está malo. ¿Por qué? Porque no partió el paso, el punto 1, que es entender el problema y seguir las especificaciones. Eso es el desarrollo. Por ejemplo, si funciona la mitad, para decir algo, ni siquiera un 4, no, ni siquiera un 4. Así es simple. Si no cumple las especificaciones, no cumplió especificaciones, no. Y quedó fuera del proyecto. Así es simple la cosa. Ustedes están estudiando ingeniería, ustedes no están estudiando cualquier cosa acá. En ingeniería existen proyectos. Cuando usted postule un proyecto, así va a funcionar la cosa. Si no, ustedes no se acostumbran a trabajar así, les va a costar mucho después. Cuando usted postule a alguna asesoría, al desarrollo de algún software, le van a pedir ciertos requisitos, ciertas obligaciones. Y si usted no cumple esas obligaciones, queda inmediatamente fuera de base. Eso es lo que se llama acá. Por lo tanto, quedó fuera de base al tiro. No le alcanza ni para 4, quedó fuera de base. Así de simple, no cumplió lo básico, fuera de base. Ese es el tema. Y estamos
estamos preparándolos para que sean ingenieros, no para que hagan cualquier cosa. Los ingenieros funcionan de esa forma. Por lo tanto, tengo que yo obligarlos a que ustedes empiecen a funcionar así. Ya, profe, no me quedó claro si se escogía aleatorio el caballo del jugador o si un jugador decide. No, aquí todo es aleatorio, aquí no hay un jugador. Es un juego, no es un jugador. No voy moviendo yo un caballo, el caballo se mueve solo en forma aleatoria. Que quede claro eso. Aquí la gracia del jugador después va a estar a hacer si ustedes le quieren agregar a esto apuestas. Ahí sería interesante. Ya, por lo tanto, aclarada todas estas dudas, pues yo estoy aclarando todas estas dudas, van a quedar cabalitas aquí por si acaso, para que después cuando me vayan a decir, profe, que el mío funciona. No, pero sí. Recuerden, clase del día 7 de mayo, que está ahí publicada, cuando el ministro la publicamos, se explicó claramente en qué consiste y cómo se deben resolver los problemas. Para que después no me digan, es que eso no me lo dijo nunca. Sí lo dije, y está acá. Para que no tengamos dramas existenciales, ahora, si usted siguió las especificaciones y no cumplió, se equivocó en alguna parte en el programa más adelante, sí, pues ahí ya tiene 4, porque partió bien. Ese es todo el tema. No encuentro un fondo de hipódromo. ¿Y a dónde hemos hablado de fondo todavía? ¿Ves que se arrancan por los tarros? Estamos todavía entendiendo el problema. Ya. Vamos a, entonces. Eso es la simulación. Ahora viene lo que me plantea nuestro amigo Cristian Núñez. Personajes que para mí se llaman objetos y sus elementos particulares. Deben ser construidos por usted. Es decir, si usted quiere dibujar caballos, pistas, está lo mismo. Ahí está la respuesta con nuestro amigo Núñez. O elegir alguna imagen prediseñada que cumpla con el objetivo del juego. Puede utilizar diferentes disfraces para darle mayor calidad al juego. Eso que pueden, efectivamente, apunta a qué cosa. Eso ya es opcional. Si usted hizo eso, entonces va a tener una bonificación mayor sobre la nota. Los caballos deben aparecer al menos 5 caballos. Si en mi problema aparecen 2, entonces no cumple especificaciones. Por lo tanto, yo no puedo seguir revisando su proyecto. ¿Por qué? Porque no cumplió las especificaciones de que deberían aparecer al menos 5. Si parten 5, estamos bien. Ahora tampoco van a poner 20 porque no le van a alcanzar, no va a poder usted distribuirlo en la pantalla. Entonces también tiene que haber un juego ahí. O también 5 caballos pero gigantescos. Entonces a cada rato se empiezan a colisionar. No. Usted tiene que ver esas cosas. Aquí yo lo que me excepciono es que efectivamente 5 caballos. Ahora usted tendrá que ver que efectivamente esos 5 caballos aparezcan de una manera relativamente ordenada y que permitan la simulación del juego. Si usted pone 5 caballos gigantescos, lo más probable es que empiecen a colisionar y en la mitad de la carrera le quede un puro caballo. Esa es la idea. Ya. La selección del caballo a mover debe ser aleatoria, ya lo explicamos. La cantidad de pasos a desplazarse debe ser aleatoria. El grado de cambio de dirección es aleatorio. Entonces hay que irse de cabeza a Scratch a ver qué es lo que se hace en forma aleatoria. La pista debe ser adecuada al objetivo del juego. Como dijimos, vamos a suponer que es una pista plana, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Generalmente de izquierda a derecha lo hacemos nomás. Nada más que eso. Pueden dibujarlo ustedes, pueden poner un fondo. Que elige nomás. No, ahí no me complico la asistencia. Pero tiene que ser algo, tiene que elegir algo. No puede ser un fondo blanco. O le dibujo algo, porque estoy pidiendo que desarrolle algo. Sonidos, debe incorporar sonido adecuado al objetivo del juego. Si no tiene sonido tampoco está cumpliendo los requerimientos. Ojo con eso. Tenemos que cumplir 100% mis requerimientos. Meta debe ser un objeto que indique claramente que corresponde a la meta, de tal forma que el primer caballo que la toque sea el ganador. Definimos alguna meta. Finalización, cuando el primer caballo cruce la meta, debe aparecer un nuevo escenario. Especificación otra vez. Tiene que aparecer un nuevo escenario. Y en pantalla completa indicar el número del caballo ganador. Nada más que eso. O sea, se va la pantalla completa y aparece una nueva pantalla con el número grandote ahí indicando el caballo ganador. Punto. Otros, creatividad. Usted puede agregar otros componentes que permitan enriquecer el juego, como por ejemplo una introducción, si usted quiere agregarle música de fondo, contador de pasos, de caballos, etc. Eso ya es creatividad.
eso ya no va a influir en que si cumplió o no cumplió los requisitos. O sea, si cumplió todo lo anterior, cumplió los requisitos. Ahora, si le agregó más cosas, mejor sería. Esa es la propuesta del problema. Entonces, por eso a mí me decía, me parece raro que salten todavía Python. Ahí hay hasta cosas que resolver. Porque vamos a tener que trabajar en Python, en Scratch, con todo el tema fundamental de trabajo aleatorio. Ojo con eso. ¿Qué es lo que está claro acá? Está claro que ustedes tienen que hacer un checklist, un listado de cosas a estudiar. Se llama un checklist. Ese checklist, ¿qué tiene que tener? Números aleatorios en Scratch. Tengo que volver eso. Eso ya lo hemos visto, pero tengo que ver cómo se generan. Pero son 5 caballos y yo tengo que indicar algunos. O sea, estoy claro que tengo que tener varias variables. Repasar el tema de las variables en Scratch. ¿Cómo eran? El tema de la dirección. El tema de la posición de los caballos. Porque cada caballo tiene su posición. ¿Cómo voy yo sabiendo que avanzo? Voy a usar un sistema de direcciones. Existen dos tipos de... aquí entramos en el tema de la matemática por si acaso. Aquí es donde algo de la matemática ustedes tienen que recordar. Yo voy a hacer lo siguiente. Se supone que... Vamos a cortar esto aquí. Miren acá nomás esto. Hay un punto. Eso es un punto, que es un elemento primitivo en el mundo de la matemática, ¿cierto? No se define, sino que dice, eso es. ¿Cómo yo identifico en qué lugar existe un punto? ¿O en qué posición ocupa el punto? En matemáticas les tienen que haber dicho que para posicionar un punto existen dos formas de establecer su posición. Una es a través de un sistema de coordenadas x, y, que nosotros llamamos sistema de coordenadas cartesianas. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sistema de coordenadas cartesianas se establece un x y se establece un valor y. Por lo tanto, este punto de aquí corresponde al punto de x, y. Es decir, está a una cierta distancia del x y a una cierta distancia del y. Ese es el punto que está ahí. Generalmente tiran un vector ustedes, pero, ¿cierto? Tiran ese vector, que eso es eso que está ahí. Pero ese es un sistema de ejes coordenadas, sistema cartesiano. Pero también existe otro sistema para indicar la posición en que se encuentra ese elemento, que es el sistema de coordenadas llamados polares. El sistema cartesiano usa un x y un y. El polar usa una distancia y un ángulo. ¿Qué significa eso? Que aquí van a tener que elegir ustedes y pensar. No, a lo mejor no lo han visto todavía en álgebra, pero tenéis que haberlo visto en el liceo. Sistema de coordenadas polares. Este punto, si lo analizo desde el punto de vista de las coordenadas polares, significa que entre el origen de mi sistema de coordenadas y este de acá, yo puedo establecer una cosa que se llama el módulo, la norma, la distancia. Y esa es una distancia, siempre positiva. Y además se establece un ángulo. Por lo tanto, yo a este punto puedo decir también que está a una distancia d con un ángulo de elevación alfa. Entonces estoy haciendo referencia a ¿quién? Al mismo punto. Por lo tanto, puedo trabajar cartesianas, polares. ¿Se pueden hacer estas dos cosas en Python, en Scratch? Sí. Usted tiene que definir cómo lo va a hacer, desplazando el x y el y o jugando con un ángulo. Lamentablemente van a tener que jugar un poco con las dos cosas. ¿Por qué? Porque aquí les dicen en el ejercicio que obviamente se desplaza el caballo, se va a desplazar a una posición aquí a lo mejor, pero además va a haber un cambio de dirección.
El cambio de dirección tiene que ver con coordenadas más polares. Y entonces ahí ustedes van a jugar. Ahí se van a entretener. Y eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a resolver. O sea, problemas ya mucho más complejos que los que hemos visto hasta ahora, que hemos seguido nomás. Nosotros no hemos seguido otros ejercicios. Así que hay que números aleatorios, variables, dirección, posición, desaparecer elementos, aparecer elementos, cambiar fondos, eh, todas esas cosas son las que deberíamos nosotros ahora intentar no hacerlas ahora, sino que, vuelvo a repetir, o sea, estamos tratando de aprender a programar. Entonces tengo todas estas cosas que analizar primero, o sea, son problemas. Cada uno de estos es un problema. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4. Tengo problemas que analizar por separado. Desaparecer, aparecer. Desaparecer, aparecer objetos. Desaparecer pantalla y aparecer otra. Todo esto son problemas. Todo esto es una sumatoria de problemas. Y la sumatoria total me encuentra la solución final al problema. Si lo vemos desde el punto de vista ya escrito como más matemático. ¿Han visto este símbolo, cierto? El símbolo de la sumatoria, ¿no? Este. Estoy sumando todos los PCI, los P sub I, es decir, todas las partes. Junto todas estas partes, y una vez que he resuelto todas ellas, tengo la solución del problema final. Pero por lo tanto, debo ir a analizar cada una de ellas. Voy a estudiar por separado primero a ver cómo funcionan bien los números aleatorios. Si no tengo claro cómo funcionan bien, no puedo ir a solucionar mi problema, porque cuando esté tratando de resolver el problema, me voy a encontrar con una cosa gigantesca. Me voy a encontrar con que mi problema es una cosa gigantesca y yo lo voy a ver siempre como un solo gran problema. Por lo tanto, no voy a poder entenderlo. Lo ideal es que vayamos dividiendo este problemita y ataque uno por separado. Como es más pequeño, voy a poder resolverlo. Va a estar ok. Y después va a estar ok cada uno de ellos. De estar ok cada uno de ellos, estamos ok con el problema final. Así que eso es lo que deben hacer ahora. Y eso es lo que yo quiero que ustedes trabajen ahora, lo vean, analicemos, preguntemos, que se vayan con su profesor de laboratorio para que no les haga el problema. Vuelvo a repetir, no empiecen a resolver el problema ahora, empiecen a resolver los subproblemas. Si me hacen caso, van a estar programando rápidamente. Si no me hacen caso, no van a aprender nunca el problema. Porque se van a ir por la fácil. Es que yo me salto esto, una lata. Estamos mal ahí. Estamos mal. Así que van a tener que ordenarse y tienen que hacer pruebas. Cuando yo trabajo en esto hago pruebas, hago experimentos. No me siento y voy a resolver al tiro la cara, voy a empezar al tiro a buscar el fondo. No, si el fondo no me interesa todavía, porque cuando llega el problema del fondo, ahí reviso qué es lo que hay que hacer con el fondo. Previo a eso, tengo que trabajar nomás acá. Tengo que buscar, pensar. Vamos a echar al gato. Voy a elegir un objeto. No me interesa el objeto todavía. Si a mí lo que me interesa es la funcionalidad. Después veré si puedo jugar o no puedo jugar con el objeto. Ya vamos a suponer que el objeto es ese. Ya. Ahí tenemos un objeto. Vamos a seleccionar un nuevo objeto. Vamos a cambiar el objeto. Ya le vamos a poner ese color. Ya, vamos a seleccionar ese objeto. Tenemos dos objetos. Ya, con esos dos objetos que para mí capaz que sean los caballos. Ya, van a ser estos los caballos. Perfecto. Vamos a ir probando. Después veamos a ver si esta cosa la cambiamos o no. Pero ahora tengo dos. Chuta. Y yo puedo mover esto, sí, porque si me voy acá, yo le digo mover, ¿cierto? Y ahí se va a mover. ¿Cuándo se va a mover? Cuando yo le ponga la banderita. Ya, entonces me voy para acá, dicen ustedes, y le pongo la banderita.
Voy a agrandar esto para que se quede un poco más claro. Ah, pero a este otro también debería yo decirle mover, porque los dos tienen que moverse. Ah, ya, están los dos moviéndose. Entonces cuando yo ejecute esto, los dos se van a mover, pues muchas gracias. No, entonces eso no me da aleatoriedad. Entonces queda claro que no se deben mover los dos, ¿o no? ¿Cuál se debe mover? ¿Cuál se debe mover? ¿Ese o ese primero? Respondan. Respondan ustedes. Voy a ver si responden al chat. Cualquiera de los dos, ¿no? ¿Mm? Tendría que ser aleatorio. Ya, ¿cómo? Esa es la pregunta. Ya me quedó claro que no es lo que yo quería, ¿cierto? Ya. ¿Cómo muevo de forma aleatoria el objeto 1 al objeto 2? ¿Cómo lo muevo? Y ahí está la solución, ahí está mi problema. ¿Se dan cuenta? O sea, ni siquiera tengo dibujado el hipódromo ni una cosa, nada. Me di cuenta que mi problema es cómo yo muevo uno solo de ellos de manera aleatoria. Ahí está la pregunta de fondo. Algunos de ustedes me van a decir, profe, pero hay una instrucción acá que dice que mover aleatorio. Sí, pues si no fuera por esa instrucción estamos perdidos. Acá elijo número al azar entre 1 y 10. Entre 1 y 10. ¿Cómo sé yo? Entre 1 y 2. Aquí tengo un objeto 1 y 2, ¿cierto? Por lo tanto, yo debería generar un número aleatorio que me indique si es el 1 o el 2. El moradito es el 1, el más rojito es el 2. ¿Cómo yo le aviso? Muévete. ¿Captan la idea? ¿No? ¿Vieron? ¿Se acuerdan todo lo que hicimos en la clase pasada, cierto? El envío de mensaje, ¿no? Alguien tiene que llevar un control. Siempre en todo el mundo de la programación, en todo lo que nosotros desarrollemos, nosotros vamos a encontrarnos con algunos elementos que son clásicos en todo aspecto. Ahí siempre tiene que haber una persona que se va a llamar el controlador. En los juegos, en todos los juegos ustedes siempre hay un controlador. Esto lo llevamos nosotros desde el punto de vista de la programación en una metodología MVC, modelo vista controlador. Es decir, hay alguien que indica qué es lo que debe ir haciendo, el que va dando los tiempos, el que va indicando que debe aparecer, quién debe moverse, quién no debe moverse. Siempre tiene que haber un controlador. Siempre. Este controlador es el que tiene que indicar qué caballo se mueve. ¿Cuál caballo se va a mover? Entonces yo tengo que identificar dónde va a estar ubicado mi controlador. ¿Quién va a ser mi controlador? Eso es el tema fundamental de acá. El caballo no es el controlador. El caballo es un objeto que va a recibir las órdenes de un controlador. Y el controlador para ustedes no es más ni menos que el fondo a veces. ¿Por qué? Porque aquí en el fondo yo puedo establecer órdenes completas cuando esto parte. Yo cuando esto parte, yo podría decir, mira, cuando parte el juego, tú anda y crea o manda un mensaje, a alguien, pero ese mensaje ¿cuándo va a ocurrir? Dicen ustedes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir un número aleatorio. Pero eso es una variable. Ya, debo crear una variable. Le vamos a añadir a la variable, le vamos a poner caballo. De acuerdo. Existe una variable que se llama caballo. Ya, voy a establecer caballo A, pero voy a elegir que el valor sea un número que esté entre 1 y 2. Establezco eso, fíjense lo que estoy haciendo. La variable caballo va a estar entre 1 y 2. Es decir, en variable caballo va a haber un 1 o un 2. Si hay un 1, debería moverse el objeto 1. Si hay un 2, debería moverse el objeto 2 y así sucesivamente si es que tengo más elementos, ¿cierto? Entonces tengo que preguntar. Voy a preguntar acá, lo vamos a hacer una pura vez nomás. Voy a preguntar después de analizar cuánto ustedes tienen que ir haciendo estas cosas. Vamos a obtener ese.
no me va a servir para el resto, pero sí para esta primera instancia. Yo quiero hacer cosas que después no llegan y la copian nomás y a dar lo mismo. Sí, voy a agrandar la letra nuevamente. Si caballo es igual a 1, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a enviar un mensaje. Voy a enviar un mensaje. Y ese mensaje va a ser mueve 1. O muévete 1. Muévete 1. De acuerdo. En caso contrario, voy a enviar un mensaje, nuevo mensaje, se va a llamar muévete. Aquí estoy investigando, ¿eh? Estoy probando. Muévete 2. Lo hace una pura vez. Pero ahora me voy acá. Y aquí a este tipo, cuando reciba muévete 1, ¿qué es lo que le voy a decir yo? Avanza. Inicialmente vamos a mover 10 pasos nomás. Pero ¿qué es lo que me dice esta cosa? Que tiene que moverse de una manera aleatoria, ya, no importa, después lo vemos eso. Estamos probando cosas. Si no soy capaz de probar cosas, no puedo entonces, no puedo entender mi problema. Y ahora me voy a ir acá a mover 10 pasos. Y no le pondría un operador al si no, no, porque en computación es sí o es no. Y entonces me refiero ya a que tú te indicas un operador aquí, no, si caballo es igual a 1 hago esto, si no, haces esto acá nomás. No hay otra alternativa. Si no era igual a 1, entonces para este problema es igual a 2. No hay otra alternativa. Y ahora, fíjense que caballo está en 0. Voy a ejecutar una sola vez esto, porque esto se va a ejecutar. Voy a apretar la banderita, va a ir acá, porque lo único que tiene banderita es este código. Va a establecer la variable caballo un número entre 1 y 2. Va a preguntar si ese número es 1, entonces le va a decir, oye, muévete 1. Si no, le va a decir, muévete 2. Se va a mover uno de los dos. Aquí está claro el valor, eso después lo escondemos. Ejecutamos. Sale un 2, ¿cuál se movió? El 2. Si yo vuelvo a ejecutar esto nuevamente, sigue moviendo el 2. Ahora se movió el 1. ¿Se dan cuenta? Entonces todas las sensaciones del caballo se van... Ya, pero lo voy haciendo de a 1. No. Está fome eso. Entonces está claro que aquí no es una pura vez. Tengo que repetir. Aquí ustedes van a elegir cuántas veces repiten después, por cierto, estoy aquí mostrando. Voy a repetir 10 veces eso y vamos a ver quién es el que llegó más adelante. Si ahora yo ejecuto esto, gano ese. Si vuelvo a ejecutar eso, ahora gano el otro. Vamos a volver nuevamente este de acá. Se mueve uno solo nomás. ¿Por qué se mueve uno solo? Yo quería que se lo movieran 10 veces nomás. Entonces ustedes van a ver el código, el controlador. ¿Por qué? Porque yo establecí un puro caballo acá y repetí 10 veces que solamente ese caballo se mueva. Esta cosa no está bien ahí, profe. Ahí debería ser. Y ahora, ahí va la sensación. Se está moviendo muy poco, entonces ya voy a establecer eso. Pero tengo que estar acá rato moviendo para atrás estas cuestiones. Entonces, establezcamos inicialmente cuál es cada una de las posiciones del caballo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada vez que parta, por ejemplo, vamos a estar en este. Estamos aquí en este caballo. Cada vez que parta, yo lo voy a ir a dejar posicionado siempre en la misma dirección. Que parta siempre en esa casilla. Me voy a ir a este y le voy a decir que cada vez que parta el juego, siempre inicie en la misma casilla. ¿Para qué? Para no tener que estar yo moviéndolo a mano. Si estamos... Y ahora ejecuto esto. Si lo vuelvo a ejecutar,
Y ahí tengo eso. Se está moviendo muy poco, dice usted. Bueno, ya yo quiero probar más. Vamos a probar 20. O 30 pasos. 30 veces que se repite esto. Ejecutamos. ¿Quién va a ganar ahora? Apostemos. ¿Quién apuestan ustedes? ¿El morado o el rojo? En la siguiente vez que yo ejecute esto. ¿Quién gana? ¿Morado o rojo? El rojo. ¿Quién dice más? ¿Quién da más? Por siempre tengo que meter cita, me acuerdo, pero para este ejercicio, el rojo, ya, Luca el rojo, estamos de acuerdo. Yo apostaría al desayuno. ¿Quién tiene yogur en la mano? Ya, vamos, ejecutemos. Ganó el morado. Todos los que apostaron al rojo se fueron a la B. Ejecutamos de nuevo. Ah, ahí no tengo idea cuál de los dos están. El morado está un poquitito más arriba. Ahí ganó el rojito. Ya, pero ahí se dan cuenta que, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Qué estoy haciendo con esto? No está truqueado porque está en forma aleatoria, no tengo idea cuál es el que va a ganar después. Pero se están todos moviendo lo mismo, 10 pasos. Y el ejercicio que me decía, no sé, hay que mover en forma aleatoria también el caballo. Ah, o sea, cuando yo le diga aquí al caballo, muévete, no puede moverse 10 pasos. Tiene que moverse ¿cuánto? Un número aleatorio nomás. Pero esos pasos, ¿entre cuánto eran? Entre 5 y 10. Y el segundo también tenía que ser un número aleatorio entre 5 y 10. ¿Para qué? Para que no. Porque si fueran siempre mueven lo mismo, entonces pierde la gracia, porque a veces le toca a uno moverse, pero se va a mover menos. Entonces, tampoco con eso yo ya tengo claridad de cuál es el que va a ganar a priori. Porque como se van a mover uno u otro nomás, ya independiente de quién le tocó primero. Ya la cosa es totalmente aleatoria. Si ahora lo ejecuto yo, puede ir uno bien arriba y lo pillaron rápidamente. ¿Se dan cuenta? Ah, pero me falta el giro. ¿Hacia dónde están apuntando estos caballos cuando parten? Ah, vamos a ver. Estamos en el rojo. El rojo está apuntando hacia... Cuando parte siempre apuntan hacia el 90 grados, ambos. Ambos que apuntan hacia 90 grados. Ya, pero aquí, al mover, yo debería girar un poco, ¿no? Y veamos qué pasa. A cada vez que recibe muévete, vamos a suponer, lo podemos hacer girar antes o después. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a girar. Vamos a ponerle aquí, ¿no? Antes. ¿Va a girar 15 grados? No. Yo quiero que gire un número aleatorio. Y el número aleatorio debe ser entre menos 5 y 5. Vamos a darle al otro la misma historia. Yo quiero que gire y vamos viendo qué es lo que pasa. No, si de aquí están probando, si yo vuelvo a repetir, yo no me estoy haciendo la tarea. Ustedes van a tener que empezar a probar esto mismo que estoy haciendo yo, y yo lo voy a dejar hasta por aquí nomás. Y ustedes que tienen que empezar a investigar. Yo les estoy dando aquí los tips nomás. Entre menos 5 y 5. ¿Qué va a pasar ahora? Ejecutamos. ¿Eso es lo que yo quería o no? ¿Eso es lo que queríamos? No. Mira. Ah, pero por ahí va el tema. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago que los caballos vayan haciendo ese movimiento? Apunté, me quedé, avancé. Y si después de girar y de mover, alguno de ustedes dice, ah, pero hay que volver otra vez a que ahora apunte nuevamente a 90 grados, es decir, me fui para abajo, pero tengo que ir apuntando otra vez para allá. Ah, puede ser puede ser algo lógico, ¿eh? Puede ser algo lógico, ya veamos ahora, pues. Al rojo le puso entre menos 5 y 50.
al rojo. Chao, con razón se está moviendo poco. Ya, gracias. Ya, pero miren, fíjense que ahora ya no giran. ¿Por qué? Porque aquí le di un movimiento, avancé, pero después lo dejé nuevamente apuntando para allá. Si no hago eso, va a estar siempre apuntando hacia un lado, hacia abajo, hacia abajo. Y eso va a generar que genere realmente estas curvas. Porque puede ocurrir que yo seleccione 5 grados positivos, 5 grados positivos, 5 grados positivos, positivo, positivo, y siempre, y al final termino casi girando sobre sí mismo. En cambio, con esto giro 5 grados y después lo dejo apuntando nuevamente para allá. La próxima vez va a elegir 5 grados, pero va a seguir apuntando hacia adelante. Entonces, esas son cosas lógicas que se les tiene que ocurrir a ustedes cuando están haciendo los juegos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahora esto lo llevamos a 2. Y yo quiero que lleguen acá hasta un momento dado en que cruce la meta. Y que sean varios. Y el listado de cosas que teníamos que resolver, habíamos dicho que era número aleatorio, está listo. Concepto de variable, puede ser listo. Dirección, ya la vimos. La posición también la estamos trabajando. Desaparecer o aparecer cuando chocan. Todavía no hemos llegado a ese punto. Cómo hacer desaparecer una nueva pantalla, o aparecer otra pantalla cuando alguien gane. Bueno, todos esos elementos son los que yo quiero que ustedes aquí ahora lo analicen, pues, ¿se dan cuenta? Hay harto que hacer. Vuelvo a repetir, ni siquiera tengo caballos, ni siquiera tengo hipódromos. Estoy resolviendo única y exclusivamente un pequeño problema que yo lo necesito tener claro cuando genere la solución completa. No me desgasto en la cosmetología. No me desgasto en buscar primero un dibujito para un caballo, el dibujito para algo, el fondo. No, si me voy por eso, entonces caí en el mundo de los diseñadores, no. No, yo soy un informático, yo resuelvo problemas, yo programo. Para mí esos son caballos. Para mí hay un caballo morado, un caballo rojo. Después veré cómo le pongo un skin más bonito, pero yo resuelvo el problema. Yo me enfoco en el problema y no en las cosas que son superfluas. No me voy por las ramas. Ataco el problema de fondo. Después veré cómo lo dejo bonito. En el informático, una de las particularidades que tenemos nosotros es esa. Atacamos el problema de fondo y después con metodología. Ahí si queremos contratamos un diseñador o una cosmetóloga, no sé, o alguien que nos haga la pantalla más bonita, que nos dibuje cosas, o después de que está lista la solución de mi problema, puedo pasar toda una tarde googleando, buscando imágenes. Pero si me voy a ir primero en la bola de ir a buscar las imágenes, los bonitos, no me va a quedar tiempo para resolver el problema. Y el problema, vuelvo a repetir, es lo que yo reviso. Cumplió los requisitos. En ninguna parte dice por ahí que los dibujos tenían que ser muy bonitos. No dice, seleccione una imagen, no dice. Adecuada al problema, estamos de acuerdo. Pero en ningún momento dice que tenga una calidad excepcional, nada. Yo lo que me preocupo es funcionalidad. Lo primero que tiene que existir en su programa es funcionalidad. Después, maquillaje. Eso es lo que hacemos nosotros los informáticos. Los diseñadores se preocupan del maquillaje. La funcionalidad no les interesa. ¿Por qué? Porque esa es pega nuestra. La pega del diseñador es que se vea bonito. Así que ahí no nos confundamos, ¿ah? Si ustedes piensan que van a quedar expertos en Photoshop, sí, a algunos sí que les gustó. Pero yo con el Photoshop ando patasto de repente. Y no me interesa mucho photoshopear bien. Porque cuando yo aplico algo y si necesito una imagen bonita o algo bonito, voy y le hablo a un amigo que es diseñador. Si necesito un botón o una imagen específica, claro, yo más o menos le hago una así que me queda relativamente interesante y con ese trabajo nomás. Y después ya cuando quiero hacer el producto final, voy a mi amigo y le digo, mira, esta imagen, ¿cómo tú me la puedes arreglar? O en función de esta, construye una que diga algo. Pues la imagen tiene que decir algo, que diga algo. Y ahí el especialista hará eso. Si para eso ellos estudian 4 o 5 años en sus correspondientes carreras, para interpretar de alguna forma el diseño. Nosotros no somos diseñadores. Nosotros vamos a tener algunos cursos más adelante de diseño, pero es para entender la lógica nomás. Pero no vamos a ser magos del Photoshop ni nada por el estilo. Así que eso es más o menos la idea. Aquí tenemos el problema de 2 caballitos. El problema es que pasa si van muy juntitos. Cuando van muy juntitos, yo los puse separados en realidad porque aquí es cuando están, uno está en el X
en el I menos 45 y el otro está en el I menos 13. Le vamos a poner menos 35. A ver dónde parte. Ahí está más cerquita. A ver si se pueden chocar. Menos 35, le vamos a poner a esta hora menos 40. Van a partir casi juntitos si es que no están sobre la paulla. Ahí se van topeteando, ¿se dan cuenta? Ahora, cuando ocurre eso, uno de los dos debería desaparecer. ¿Y quién debe desaparecer? El que tocó al otro. Ojo que desaparecer después, ¿qué significa? Que no puede seguir avanzando, ¿no? Y que lo puedo esconder. Y resulta que si yo no detecto que cuando llegue a la meta ese que va oculto, va a ganar un oculto, no, es un problema mayor a considerar. Así que ahí ustedes se la ingenian. Vuelvo a repetir, ingenio. Yo voy a ir a dibujar un nuevo ahora. Podría ir a dibujar un nuevo objeto. Dale, por otro. Vamos a suponer un objeto negro. Vamos a dibujar una cosa negra así. Ya. Y está aquí, lo vamos a poner por acá, ¿cierto? Ese es el objeto 3. Aquí en el código nos vamos al controlador, que ahora es el fondo. Voy a repetir hasta cuándo. ¿Existirá alguno que me ayude? Repetir hasta qué. A lo mejor esto de aquí conviene mejor ese que repetir 30, ¿cierto? Pero repetir hasta cuándo. ¿Repetir hasta qué? ¿Habrá alguna instrucción acá? 3. ¿Hasta cuándo? Hasta que toque el objeto 3. ¿Y ahí de eso dónde está acá? No sé, pues se crea la variable. Ojo. Eso es. Pero aquí estamos en el fondo. Por lo tanto, aquí yo debería poner una instrucción. Una instrucción como, no sé, sea igual o esté tocando, pero no están acá. ¿Por qué? Porque no están en el fondo. Porque recuerden que cuando usted define un objeto, entonces ahí sí que usted puede preguntar si está tocando el objeto, tocando color. Pero cuando está en el fondo, usted no tiene esa posibilidad. No le aparecen todos los mismos. Entonces tiene que arreglárselas con eso. Entonces voy a repetir hasta cuándo. Porque este objeto, que estoy aquí en el fondo, este es el objeto que debe ser tocado por alguno de ellos. Entonces yo debería preguntar, ¿este objeto tocó ese? ¿Este objeto tocó ese? A cada uno de ellos yo debería preguntar eso. Y eso repetirlo aquí hasta que se cumpla una variable. Y entonces, se veía prometedor esta cosa. Pero aquí no me conviene. Aquí, ¿qué es lo que me conviene? Aquí lo que me conviene es repetir por siempre, ¿no? Que se quede. Y que alguno de estos mande el aviso para que esta cosa desaparezca. Cuando uno de estos avise, desaparezca. Pero ¿quién conviene que toque? ¿Ese o este? ¿Qué me conviene? Decir que este objeto tocó la meta, o este objeto tocó la meta, o que la meta diga, me tocó un objeto. Que la meta diga me tocó un objeto. Ya, pero ¿cómo sabe cuál es el objeto que lo tocó? Se le indica con los sensores como el color, o sea, en este caso como Sí, son, es el color y estamos si está suponiendo que nunca hay. el nombre de la imagen, sí se puede, vuelvo a repetir, así que hay puras alternativas distintas. Pero usted tiene que buscar siempre la que sea más eficiente, en el sentido de que
Lo bueno sería que a lo mejor cuando yo detecte que toqué la meta, entonces yo paro el juego y mando a mostrar mi número. Porque aquí, si el objeto meta detecta ese, va a tener que determinar cuál es cuál para mandar a mostrar nuevamente la meta. Hay distintas formas de hacerlo, vuelvo a repetir, no existe una única. No existe una única. Si nos ponemos aquí en la meta, aquí, a lo mejor aquí ustedes dirían, ya, pues vamos a ver si podemos ver eso. Cuando parta esto, va a estar por siempre, ¿cierto? Va a estar repetir hasta que esté tocando, hasta que esté tocando quién. El objeto 1. Ah, ya, el objeto 1. ¿Y qué pasa si toqué el objeto 1? Si toqué el objeto 1, vamos a tener que parar esta cosa, ¿no es cierto? Mandar un aviso, vamos a detenernos. Detener todos. Vamos a detener todos. Ya. Pero esto voy a tener que duplicarlo. ¿Por qué? Porque también debería ocurrir cuando toque al objeto 2. Y así duplicar los 6 objetos. Y ahora veamos qué pasa. ¿Qué está pasando ahí? Recibí, no recibí, con este partí, por siempre, establezco un caballo, elijo, avanzo, muévete, pero no se mueve, porque quedan pegados. ¿Por qué quedan pegados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A alguien se le ocurre? Tocó el objeto. ¿Quién? Este está tocando el objeto 1. Pero el objeto 1 está por acá. No pasaba para allá. Esos son los problemas. A lo mejor. Ya me aburrí de ustedes. Chao. Chao. Pongámoslo en este. Giro ese. Apunto en dirección, ¿cierto? Ahí me moví. Y aquí podría preguntar, ¿o no? Si estoy tocando, ¿cómo se llama ese objeto? Objeto 3. Si estoy tocando objeto 3, voy a detener todo. Y en este otro, veamos este otro, probemos. Si tocando objeto 3, detener todo. Veamos ahora. Ahora sí. Me convenía más que estuvieran cada uno separados, ¿se dan cuenta? Pero todavía no he analizado colisiones, no he visto quién gane, no he puesto el numerito del que se supone que tiene que decirme el caballo cuál va avanzando, que a lo mejor le podrían poner el número aquí, acá, da lo mismo, ustedes eligen cuál es el que gana. ¿Cuál gana ahora? ¿Cuál gana ahora? Ahí se entretienen ustedes jugando, ¿eh? Ahí uno debiese haber sido eliminado porque uno sobrepasó al otro. Entonces ahora ya ustedes ya están detectando quién ganó. Y en este momento el que ganó tiene que mandar un mensaje para que desaparezca todo esto y aparezca un nuevo fondo con el número grandote del caballo que ganó. Y eso es lo mismo que hicimos en el ejercicio de los recipientes. Que iba mostrando distintos recipientes. ¿Les queda claro más o menos lo que estamos trabajando ahora? ¿Les queda claro que hay harta pega todavía que hacer? Para esto van a tener ustedes una semana. Vuelvo a repetir ahora, nos vamos a las especificaciones que no estaban ahí, pero están una semana a partir de hoy. Voy a subir el video a la tarde, voy a editarlo nomás para que quede más livianito, para que repetir esto mismo para las otras secciones, para las dos secciones. Recuerden al profesor de ejercicio que están trabajando sobre esto, que están trabajando en la forma de entender los problemas, no en codificar, entender, vuelvo a repetir.
y darle duro nomás al tema de Scratch. El trabajo puede ser desarrollado en parejas. No me pregunten si 3 o 4, no. Parejas significan 2. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hemos trabajado inicialmente es el trabajo colaborativo. Yo tengo que ir ya dando las posibilidades de que ustedes trabajen de manera colaborativa. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a tener que ponerse de acuerdo si usan Google Docs, si usan alguna plataforma, si usan algo para trabajar de manera colaborativa. De 2 personas. Les voy a dejar el link donde deben subir el programita, que es el SP3. Acuérdense que esta cosa, cuando ustedes graban esto, al grabar, aquí ustedes lo van a guardar en tu computador, ¿cierto? Y guardar en tu computador se llama proyecto Scratch SP3. Este le vamos a llamar carrera, lo dejé en el escritorio, guardar. Y el que suben ustedes después a la plataforma es el SP3. Obviamente, en alguna parte tiene que estar la información de ustedes, que puede ser en un objeto que no muestren y que ahí aparezca la descripción de cada uno de ustedes, como por ejemplo un objeto nuevo, y aquí pongan ustedes el nombre de cada uno de ustedes, ¿cierto? Juanito, y toda la información de ustedes, nuevos puntos, está ahí, pero no lo muestran en pantalla. Lo único que hacen ahora es tomar Juanito y lo esconden, ¿no? Que Juanito está siempre oculto. Entonces Juanito, estamos aquí en Juanito en código, entonces Juanito va a estar siempre, parte aquí, cuando parte Juanito lo único que hace es ocultarse Juanito. Entonces yo ejecuto esto y ya nunca más apareció. Pero están los datos ahí de ustedes. Es una forma de entregar la información de quién son los autores del programa, que deberían ser 2 personas. Y en una semana quiero que sea, primero que nada, como dijimos, que cumpla las reglas. No, deben ser 2, dije yo. Parece que no escucharon el tema de colaborativo, o sea, yo no puedo trabajar solo en forma colaborativa, o sea, trabajar conmigo mismo colaborativo, obvio. Es 2 personas. Ahora, si quedó alguien en el curso que aparecen 59 alumnos, pero no están viniendo todos, por lo tanto es muy probable que uno no aparezca, es cosa que ustedes se pongan de acuerdo, que ustedes se organicen, que creen un foro, un chat, usen esta misma Teams, o podemos generar un foro en el LMS. Ustedes me tienen que avisar qué es lo que quieren hacer, que les permita comunicarse. Yo sé que la mayoría de ustedes trabajan y juegan harto con el Discord, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que buscar las herramientas como para poder incorporar más situaciones, más cosas interesantes. 2. ¿Qué va a pasar con el que quede guachito si es que llega a darse la situación? El que quede botadito solo tendrá que decirme, profesor, de aquí a más tardar el viernes en la tarde, esta mañana en la tarde, para que tengan la próxima semana para trabajar. Estoy solo. Entonces, si me llegó otro más con la misma historia que está solo, yo ahí los junto. Pero si no, y si sigue estando solo uno solo, entonces lo tiramos o seleccionamos que él se incorpore a otro grupo. Pero eso tendría que ser ya el viernes, más tardar el viernes. Va a haber un solo grupo que puede tener 3, uno solo. El resto van a ser de 2. No puede ser 1. Eso que quede claro, para que los obligo también hay que trabajar. Los informáticos no somos autistas, respetando a las personas autistas, porque yo tengo familiares autistas. ¿Autistas en qué sentido? Que trabajamos colaborativamente. Tenemos que acostumbrarnos a discutir ideas. Tenemos que acostumbrarnos a decirle al otro, trabaja, yo estoy trabajando solo y tú no me estás apoyando. Si eso ocurre, usted tiene todo el derecho y todo mi apoyo que me venga a mí y me va a decir, y cuando entregue la tareita acá, ponga solo su nombre y no el de su compañero. Y yo no lo voy a cuestionar. ¿Por qué? Porque usted sí cumplió con ser un profesional. Es decir, fue capaz de decir, este tipo no aportó nada, por lo tanto, no lo ayudo yo. ¿Por qué? Porque es muy probable que cuando postulemos un trabajo, capaz que me deje sin pega y yo lo ayude a pasar todos los ramos. Así que no, éticamente no. Ustedes son los que tienen que empezar a trabajar ahora. Yo lo estoy preparando para futuro ingeniero informático, no lo estoy preparando para otra cosa. Así que de chiquitito hay que criarlo en el rigor. Si no les queda otra duda, tienen alguna cosa más que preguntar, me avisan con respecto a eso nomás.
Así que ahí quedamos ok con esto. Vuelvo a repetir, apenas termine la clase, voy a tratar de limpiar un poco el video para dejarlo arriba, ¿no?
La descripción de la simulación. Aquí me describen qué es lo que debe tener la carrera de caballo. Se debe crear un juego en Scratch 3.0